Bueno, muchas gracias por esta invitación y por poder asistir a este homenaje a un gran periodista, un gran ser humano, un gran político que fue sacrificado por su verdad, por su trabajo, por su valentía, por su transparencia. Pero me quiero apartar un poco del personaje en sí para mirar el contexto de lo que está pasando, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Estamos viviendo dos fenómenos distintos que son igualmente peligrosos para la democracia y para las libertades que se conjugaron en ese asesinato. Lo primero es la mexicanización del narcotráfico en América Latina. Hoy el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación tienen que actuar en todo el Pacífico latinoamericano, desde la frontera con Estados Unidos hasta la Pampa Argentina. La presencia en todos estos países ha generado una transformación. Primero la violencia, y ustedes en Ecuador sí que lo han vivido. Ver lo que está pasando hoy en Guayaquil es volver hacia Medellín de los años 80. Carros bomba, una cantidad de muertos que uno dice, en este país donde no mataban a nadie, ¿qué pasó? Y pasó rápidamente. México, parecido a lo que obviamente pasa a la N en Ecuador, pero usted va a la frontera con Venezuela, a la frontera con Estados Unidos, y la violencia y el control territorial de estos narcos es absoluto. Usted va hoy al Estero, o usted va hoy a partes de Santiago, o usted va hoy a partes de Córdoba, o a partes de Mendoza, y están viviendo, y de Buenos Aires, y están viviendo lo mismo que vimos nosotros en Colombia. El Pacífico ecuatoriano, hoy, gran parte está controlado por estas mafias del narcotráfico. Este fenómeno que está creciendo y creciendo de manera exponencial y que va a crecer más desafortunadamente, porque cuando usted ve la política de Gustavo Petro frente al narcotráfico, usted va a ver que Colombia pasa de tener 200.000 hectáreas de coca a cerca de 350.000. Ya se está viviendo. El precio de la hoja de coca ha bajado tanto que ya los campesinos dicen, no nos está alcanzando la plata que nos pagan porque hay una sobreoferta de hoja de coca, de pasta de coca. El precio en Estados Unidos está bajando, pero eso lo que genera es que el negocio se va a transformar, va a encontrar nuevos mercados, nuestros propios países por un lado, va a bajar el precio de la coca y va a encontrar un acceso a la clase media americana, que es la gran consumidora de drogas, y ese es el problema de hoy en el tema del fentanilo. Entonces estamos en la tormenta perfecta frente al tema del narcotráfico en nuestra región y tenemos que despertarnos, porque ese narcotráfico tiene un elemento fundamental nuevo, y es el populismo del siglo XXI se alimenta de ese narcotráfico. Hoy Venezuela es una narcocracia, es un narcoestado. Venezuela, una parte importantísima de los recursos que recibe, los recibe por las mafias del narcotráfico que operan con toda tranquilidad allá. Bolivia, lo mismo. Una parte importante del fenómeno del narcotráfico y de ingresos en Bolivia parte de ese mismo negocio controlado en parte por mafias iraníes también. Usted empieza a desarmar el negocio y empieza a ver, y lo de AMLO de abrazos y no balazos no es casual, tiene que ver con una mirada que conecta con el narcotráfico, porque necesitan el narcotráfico como un elemento de campaña para ganar elecciones por un lado, para tener control territorial por el otro. Y en medio de esa tormenta perfecta que suma el crecimiento y la mexicanización del narcotráfico con el populismo del siglo XXI, cuyo eje fundamental en América Latina está en Cuba, es el gran orquestador. Y no podemos olvidar que Cuba ha sido y es fuente del negocio del narcotráfico. Lo de los hermanos Ochoa simplemente fue la punta del iceberg, pero sigue siendo un elemento fundamental en la isla. Lo que vemos es una amenaza brutal para la democracia y las libertades en América Latina. Si América Latina no se despierta, si Estados Unidos no entiende lo que está en juego, y Estados Unidos no lo está entendiendo, lo que va a pasar en América Latina es que las libertades, la democracia, van a caer bajo el yugo
de esa nueva mafia que está creciendo, que es la mafia del narcotráfico, de un narcotráfico que se ha mexicanizado y por lo tanto genera nuevas violencias y genera nuevas maneras de control territorial y nuevos sistemas de intimidación, junto con el populismo del siglo XXI, que encontró en las mafias del narcotráfico una manera nueva en su combinación de las formas de lucha, de derrotar la democracia, de derrotar las libertades y de consolidar un poder por cuenta o con financiación de estas mafias, porque en medio de las libertades no tienen cómo hacerlo. Y no tienen cómo hacerlo tanto que hoy el correísmo se opone a que haya un candidato que eleve las banderas de Fernando Villavicencio, mostrando la debilidad que tiene. Muchas gracias.